El tema que explicaremos en este video, que es el tema que continúa en nuestra asignatura de cálculo integral, es el tema de integrales dobles. Vamos a manejar integrales dobles definidas, es decir, tenemos que obtener un valor puntual en el desarrollo de los ejercicios. Entonces, bueno, como tal, empecemos y entremos en tema. Las integrales dobles tienen doble diferencial. Un diferencial en dx, un diferencial en dy. O puede llevar diferenciales de z, de w, dependiendo pues las variables que manejemos. Entonces, la definición de integrales dobles, entonces, son dos integrales con dos tipos de diferencial. Por ejemplo, de x, de y. ¿Listo? Esta primera integral va a corresponder a esta segunda integral, discúlpeme, esta segunda integral va a corresponder al primer diferencial y la primera integral va a corresponder al segundo diferencial. ¿Listo? Para que tengamos este claro. Es decir, primero integraría esta con un dx y luego integraría mi segunda integral con un dy. Ahora, para los límites de integración. Entonces, tengo dos integrales, integral 1, integral 2, definidos así. Primero diferencial de x, segundo diferencial de y. Entonces, este límite de integración va a pertenecer pues al de x, ¿no? Es decir, acabo de tener un punto x1, acabo de tener un punto x2. Y para la segunda integral voy a tener límites de integración que correspondería al de y, que sería y1 y y2. ¿Listo? Para este caso, para digamos, llamémoslo un caso 1. Y para un caso 2, que lo estuviese al contrario, es decir, tengo doble integral, pero ahora no en este orden de x de y, sino en el orden de y de x. Entonces, mis límites de integración acá iría límite de integración y1 a y2 y acá iría límite de integración x1 a x2. ¿Listo? Recuerden, esta integral corresponde a este diferencial, mientras esta integral corresponde a este diferencial. Estos límites de integración que tenemos acá pueden ser números, como también pueden ser letras o lo que llamamos variables. ¿Listo? Pueden ser variables o constantes. Eso va a depender pues de lo que nos plantee cada ejercicio. Entonces, ¿qué se gana con esto? Entonces, básicamente acá se gana, se encuentra áreas encerradas entre dos curvas en tres planos. ¿Listo? Vamos a manejar el plano x, y, z, donde z puede ser una función que está definida con variables x y y. Entonces, esta es una de las aplicaciones que tienen las integrales dobles. Bueno, entonces ya para empezar como tal el tema, planteémoslo por medio de un ejercicio. Entonces, este primer ejercicio está definido de la siguiente manera. Integral de la integral de 3xy con diferenciales de x de y. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta un parámetro que no hemos venido manejando en la asignatura. Si yo tengo un dx y voy a integrar un y, este y se va a comportar como una constante, dependiendo del diferencial. O si estoy integrando en dy y tengo un x, ese x se va a comportar como constante de acuerdo a ese diferencial. Es decir, si el diferencial no cuadra con la letra, simplemente voy a coger esa letra y la saco de la integral, dado que asumo que es una constante. Bueno, entonces vamos a desarrollar esta integral. Esta integral está definida en límites para la primera de 1 a 3 y límites para la segunda de 0 a 2. ¿Listo? Entonces, fíjense en cómo se desarrolla. Entonces, la integral externa, es decir, esta integral, simplemente la voy a dejar expresada al inicio.
Entonces, integral de 0 a 2. Abro un paréntesis e integro la segunda integral definida, es decir, integral de 1 a 3 de la función 3xy en su primer diferencial, que es el de x. Cierro el paréntesis y dejo el de y por fuera. Es decir, primero resuelvo esta y lo que me dé lo resuelvo basado en esa integral con este diferencial. Bueno, entonces, ¿a qué me quedaría igual? Me quedaría integral de 0 a 2 de... El 3 es una constante, y al ser una constante lo saco de la integral. Ojo, estoy integrando esta por medio de un dx. Como lo estoy integrando por medio de un dx, asumo que la y es una constante. Al ser una constante, la puedo sacar de la integral. Si tuviese acá una W, una Z, pues asumo que todas esas letras también son constantes, dado que no tienen la misma variable del diferencial. Entonces las podría sacar también de la integral. ¿Listo? Toda letra que sea diferente a la diferencial, la puedo sacar. Entonces, saqué el 3 que es constante y saqué la y que es constante. Integral de 1 a 3 de lo que me quedó, que me quedaría la x por dx. Y esto como segunda integral en dy. Ahora bien, entonces integro lo que es integrable, ¿no? Que sería la x. Entonces me va a quedar integral de 0 a 2 de 3y y integral de x. Entonces la integral de x es x2 sobre 2. Y esta está definida desde 1 hasta 3. Y todo esto en un diferencial de y. ¿Listo? Ahora, cuando ya tengo la integral hecha y los límites, entonces procedo pues a reemplazar estos en el desarrollo de la integral como tal. Es decir, me va a quedar integral de 0 a 2 de 3y y acá reemplazo. Entonces me daría x2, eso sería 3 a la 2 sobre 2 menos 1 a la 2 sobre 2 y todo esto definido en un de y. Ahí reemplazamos. Entonces me va a quedar que la integral de 0 a 2 de 3y factor de 3 a la 2, 9 sobre 2 menos 1 sobre 2 y esto en un de y. Es decir, que la integral de 0 a 2 de 3y factor de esto me va a dar 8 medios y 8 medios es lo mismo que 4 en de y. Por lo cual, pues me va a quedar integral de 0 a 2, 3 por 4, 12y en de y. ¿Listo? Cuando ya tenga pues esos paréntesis destruidos o desarrollados, procedo a hacer la segunda integral. Entonces ahora voy a integrar integral de la función 12y en de y con límites definidos desde 0 hasta 2. Es decir, el 12 es una constante, lo saco de la integral de 0 a 2 de y en de y. Si en esta integral les hubiese quedado, por ejemplo, una x, pues asumo que esa x es constante, dado que tengo un de y, ¿no? Y si asumo que esa x es constante, pues la puedo sacar de la integral. Ahora, integral de y, entonces me quedaría 12, integral de y es y2 sobre 2, con límites que van desde 0 hasta 2. Entonces, me procedo a reemplazar. Me va a quedar 12 veces límite superior menos límite inferior. Es decir, que finalmente me queda
12 veces 2 a la 2, 4, dividido en 2, 2, y esto pues se hace 0, y 12 por 2, 24. Es decir que la respuesta a esa integral doble va a ser de 24. Bien, entonces continuando con el tema, les presento un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio es una integral doble de la función x por y a la 3 con límites de integración que van, el primero, de 0 a 2x. Entonces fijémonos que esto es lo nuevo. Ya no va de número a número, sino va de número a variable. Entonces ya les enseño cómo reemplazar una variable. Y con una segunda integral que va desde 1 a 2. Ojo, esta primero tiene de y y segundo tiene de x. Es decir, la primera integral que desarrollo, la desarrollo con un de y. Y a esa respuesta voy a desarrollar la integral con un de x. Entonces comencemos, tal cual como hicimos el ejercicio anterior. Es decir, me va a quedar integral de 1 a 2, abro un paréntesis interno, que va a ser la integral que está en el centro, es decir, integral que va desde 0 a 2x de la función, es decir, x por y3 en dy. Cierro mi paréntesis y esto iría en dx. ¿Listo? Entonces, va a ser integral definida de 1 a 2 de x por y3 en dy. Como estoy integrando en términos de dy, voy a suponer que la x es una constante. Al yo suponer que la x es una constante, la saco de la integral. Es decir, me va a quedar x integral desde 0 a 2x de y a la 3 en dy. Cierro mi paréntesis interno por dx. Bueno, entonces va a ser integral que va desde 1 hasta 2 de x e integro y a la 3. Integral de y a la 3 es y a la 4 sobre 4. Y esta integral está definida desde 0 a 2x y esto viene en un dx. ¿Listo? Entonces, con esto, con la integral desarrollada, pues procedo a reemplazar los límites de integración. Es decir, me va a quedar integral que va desde 1 hasta 2 de x factor d. Entonces, y a la 4 sobre 4, desde 2x hasta 0. Entonces lo reemplazo. 2x a la 4 sobre 4 menos límite inferior, es decir, el 0, a la 4 sobre 4. Y esto viene definido en un dx. Es decir, ¿qué me va a resultar? Me va a quedar integral que va desde 1 a 2 de x factor d. 2 a la 4 es 16, x a la 4 sobre 4. 0 a la 4, 0 y 0 dividido en 4, 0. Entonces esto me quedaría en un dx. Por lo cual me va a quedar que la integral de 1 a 2, 16 dividido en 4, la simplifico y me va a dar 4. Y x por x4 me va a quedar x5 en un diferencial de x. Ahora, cuando ya tengo esto definido, entonces procedo a hacer la segunda integral, es decir, la integral que pertenece al de x. Entonces me va a quedar, el 4 se comporta como una constante. Al ser una constante, la saco de la integral, es decir, me va a quedar 4 veces la integral de 1 a 2 de x5 en dx. Es decir, 4 veces y resuelvo la integral. Integral de x5 es x6 sobre 6, definida desde 1 hasta 2. Recordemos que acá no va más c,
dado que estamos manejando integrales definidas, es decir, con límite tanto inferior como superior. Entonces, voy a asumir que esto me va a quedar 4 veces y reemplazo límite superior, es decir, 2 a la 6 sobre 6, menos límite inferior, que es 1, que iría nuevamente a la 6 sobre 6. Por lo cual, pues esto me va a quedar 4, 2 a la 6 es 2 por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 sextos, menos 1 a la 6 es 1 sobre 6. Es decir, me va a quedar 4 veces, desarrollo lo del paréntesis, que me daría 63 sextos. Por lo cual, ese valor, entonces me quedaría 4 factor de 63 sextos, lo cual me daría 42. Y ese 42 sería la respuesta a esa integral doble que está propuesta como segundo ejercicio. Bien, ahora continuando para un tercer ejemplo, entonces nos presentan esta integral que está definida en el orden primero de y y luego de x, de la función x sobre y más y sobre x, con límites de integración para la primera integral que va desde 1 a 2 y la integral externa que va desde 1 hasta 4. Entonces desarrollémosla de la manera como hemos explicado las integrales anteriores. Entonces integral externa que va desde 1 a 4 de, abro un paréntesis, para llevar un orden, de la integral de 1 hasta 2 de la función x sobre y más y sobre x con el diferencial de y. Y esto con el diferencial externo de x. Entonces, con esto definido, recuerden que debo identificar quién es variable y quién es constante de acuerdo al diferencial. Es decir, me va a quedar integral de 1 a 4 de, dado que es una suma, entonces la puedo dividir integral suya más integral suya. No habría dificultad ahí. Entonces me quedaría integral de 1 a 2 de x sobre y, ¿cierto? Con el diferencial de y, más integral de 1 a 2 de la segunda función y sobre x en dy. Esto teniendo en cuenta que la integral distributiva en sumas y restas con el diferencial externo de x. Por lo cual, pues voy a tener integral de 1 a 4 de. Entonces, defino esta primera integral, x sobre y en dy. Si estoy evaluándola con un dy, pues supongo que la x es una constante. Al ser una constante, la puedo sacar de la integral. Es decir, me queda x integral de 1 sobre 2. Aquí supongo que quedó un 1 sobre y en dy. Más. Aquí nuevamente estoy integrando con un diferencial de y. Al integrar con un diferencial de y, supongo que la x es una constante y la saco de la integral. Dado que esta x está abajo, pues va a salir como 1 sobre x. 1 sobre x, integral definida de 1 a 2, la y queda en la parte de encima, es decir, queda como numerador, en dy con un límite externo, con un diferencial externo de dx. Ahora, pues procedo a desarrollar las integrales. Es decir, me va a quedar integral que va de 1 a 4 de, entonces, x. Ahora, la integral de 1 sobre y. Eso va a ser logaritmo natural de y. Entonces, factor de logaritmo natural de y. Y este logaritmo está definido desde 1 hasta 2. Más 1 sobre x
factor de la integral de y. Y la integral de y es y2 sobre 2, que está definido desde 1 hasta 2. Y todo esto con un diferencial externo de dx. Entonces, como ya resolví las integrales internas, pues ahora procedo a hacer el reemplazo. 2 menos 1, y acá también límite superior 2 menos límite inferior, que sería 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar integral que va desde 1 hasta 4 de x factor de. Entonces reemplazo logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1 más 1 sobre x factor de, y acá nuevamente reemplazo, ¿no? Superior menos inferior, es decir, límite superior, que me quedaría 2 a la 2 sobre 2, menos límite inferior, que sería 1 a la 2 sobre 2. Y esto con un diferencial externo, que es de x. Entonces, con esto definido, pues desarrollo en la calculadora esos valores que tengo ahí, es decir, integral de 1 a 4 de x factor de. Si ustedes desarrollan en su calculadora logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1, nos va a dar un aproximado de 0,69 más 1 sobre x factor de. Entonces, al desarrollar este factor, pues nos va a quedar 2 a la 2, 4, dividido en 2, nos va a dar 2, menos 1 medio. Es decir, 2 menos 1 medio, que sería igual a 3 medios. Y esto está definido con un límite o con un diferencial de x. Bien, ahora simplemente pues los multiplico, es decir, integral de 1 a 4 de 0,69 por x, pues me va a dar 0,69x más 3 por 1, 3 sobre 2x. Y esto definido en un dx. Ya con esto desarrollado, es decir, con esta integral obtenida, pues ahora desarrollo la segunda integral, es decir, la integral que va desde 1 hasta 4 de 0,69x más 3 medios de x. Entonces vamos a desarrollarla. Recordemos que la integral es distributiva en sumas o restas, es decir, va a ser integral suya más integral suya, por lo cual nos va a quedar igual a integral definida de 1 a 4 de 0,69x más integral definida de 1 a 4 de 3 sobre 2x con un diferencial de x. Entonces, su desarrollo sería 0,69 es una constante, por lo cual la puedo sacar de la integral. Es decir, me va a quedar 0,69 integral definida de 1 a 4 de x más, este 3 es una constante, sale, el 2 de abajo también es constante, sale, integral de 1 a 4, acá me quedaría 1 sobre x en dx. Por lo cual, desarrollo las integrales, es decir, me va a quedar 0,69 factor integral de x, que va a ser x2 sobre 2, definida desde 1 hasta 4, más 3 medios factor integral de 1 sobre x, la conocemos como logaritmo natural de x, que va a estar definida de 1 a 4. Y procedo a hacer el reemplazo para esta integral. Entonces me quedaría 0,69 factor de.
límite superior, que es 4, es decir, 4 a la 2 sobre 2, menos límite inferior, que es 1, entonces sería 1 a la 2 sobre 2, más 3 medios, factor de logaritmo natural de límite superior, es decir, logaritmo natural de 4, menos límite inferior, es decir, logaritmo natural de 1. Y si ustedes desarrollan esto en su calculadora, entonces vamos a obtener una respuesta de 7.25, que esta va a ser el desarrollo a la integral doble definida en este ejercicio. Bueno, ahora como un cuarto ejemplo tenemos una integral que va definida, una está definida de número a número, que es la externa, y la interna está definida de variable a variable, de la función